Cuando hablamos de un discurso, estamos hablando justamente de la emisión de un mensaje hacia un grupo determinado de personas y con una finalidad y una intención particular. Para poder comenzar a realizar un discurso necesitamos previamente conocer cómo están divididas sus etapas y sus momentos, que son dos fascículos distintos dentro del discurso. Una cosa son las etapas del discurso, que son justamente las partes en las cuales vamos a ir dividiendo nuestro discurso para prepararlo, para elaborarlo. Y otra cuestión son los distintos momentos del discurso, que van a ser justamente en el momento de ejecución del discurso, cuando ya tengamos que proceder a presentar nuestro discurso, a ejecutarlo, esos distintos momentos, esas distintas partes en las cuales se va a dividir nuestro discurso en ese momento. Cuando hablamos de las etapas del discurso, vamos a hablar de tres etapas de esta elaboración: la introducción, el desarrollo y la conclusión. Tenemos que tener en cuenta en la etapa de introducción que debemos, primeramente, introducir el tema y luego anticipar nuestra postura dentro del tema que nosotros elegimos, que va a tener una determinada finalidad, que puede ser la de persuadir a alguien, la de enseñar, la de conmover, la de agradar a alguien, y luego una finalidad determinada, un fin determinado. Eso va a llevar a que nosotros podamos determinar cuál va a ser nuestro tema, introducirlo y luego poder establecer nuestra postura, dejar en claro cuál va a ser nuestra postura en ese tema. En el desarrollo vamos a tener que exponer todas las ideas con un orden lógico. ¿Por qué esto de un orden lógico? Necesitamos que exista un orden lógico en el desarrollo de nuestras ideas para poder mantener la concentración de aquella persona, de aquel grupo de personas, de nuestro público al cual va dirigido ese discurso, y que esta persona pueda comprender el mensaje implícito que nosotros tenemos o que nosotros queremos brindar con nuestra finalidad, con nuestra intención en ese determinado discurso. Un análisis objetivo y subjetivo de nuestro material que vamos a vertir, de todo el desarrollo, de todos los argumentos que vamos a plantear en nuestro discurso. Y también la utilización de herramientas. Las herramientas pueden ser ejemplos, citas, analogía, contar experiencias nuestras, conceptos o definiciones de alguna terminología, de alguna palabra, del tema del cual vamos a hablar. Y también, por ejemplo, los datos objetivos. Los datos objetivos son justamente datos verificables, datos científicos que pueden ser a través de distintos resultados de investigaciones previas, encuestas, entrevistas que hayamos realizado o que hayamos tenido acceso para poder juntar el material sobre el cual vamos a desarrollar. Y por último, la tercera etapa del discurso es la conclusión. En la conclusión lo que vamos a hacer es resumir la idea central y poder brindar una opinión personal nuestra, fundada acerca de qué pensamos sobre el tema que hemos elegido, que queremos desarrollar, que estamos desarrollando y al cual tenemos una determinada intención hacia nuestro público. Una vez que finalizamos con las etapas del discurso, tenemos que pasar ya a los distintos momentos del discurso. Los tres momentos del discurso van a ser también correlacionados con las distintas etapas: la presentación, el desenlace y el cierre. La presentación, o inicio también podríamos llamarlo, se va a correlacionar con la introducción de nuestro discurso. Es decir, en ese momento en el cual ya nos paramos frente a nuestro público, vamos a necesitar presentarnos, salvo en el caso que ya seamos conocidos por nuestro público, introducir el tema, captar la atención del público, lo cual es muy importante, y para ello podemos utilizar determinadas herramientas, como por ejemplo una frase de impacto. Llevémoslo al campo de la abogacía, llevémoslo al campo de la litigación oral, en una audiencia, imaginémonos una audiencia de debate, un juicio en el proceso penal, en el cual imaginemos la figura del fiscal que tiene que elaborar su alegato de apertura en la audiencia de debate por un juicio en el que se está investigando y en el cual se acusó
a una persona por un homicidio simple. Esta frase de impacto que podría utilizar, por ejemplo, el fiscal para comenzar su alegato, podría ser la siguiente. Señores jueces, lo mató por 1 kilo de pan. Así veremos cómo en el desarrollo de este juicio vamos a demostrar cómo el acusado que se encuentra allí terminó con la vida de Juancito, que había ido a comprar a la vuelta de su casa a la panadería 1 kilo de pan para llevar a su casa para comer con sus hermanos. En esa breve introducción ya utilizamos lo que se llamaría una frase de impacto, lo mató por 1 kilo de pan, con lo cual vamos a poder después ya primero captar la atención del público, que sería en este caso que estamos haciendo mención, un juez, un tribunal, la defensa, el público que tenemos a nuestras espaldas, en este caso en una audiencia, y luego poder continuar con esa misma frase en la continuidad de nuestro desarrollo del discurso. Despertar el interés y lograr una actitud positiva del público. Necesitamos convencer. En un discurso tenemos que convencer a nuestro público, y eso lo vamos a hacer únicamente si logramos la empatía con el público y captar su atención. En un segundo momento, ya en el desenlace que se va a relacionar con lo que es el desarrollo del discurso, necesitamos exponer de forma clara y sencilla nuestra idea, exponer de forma clara y sencilla todo lo que estuvimos elaborando en nuestro desarrollo del discurso, todos los argumentos, y utilizar también herramientas para ello. Herramientas que pueden ser las mismas herramientas que utilizamos para elaborar el discurso en el desarrollo, pero además agregarle herramientas que son propias de la etapa del desenlace en el momento del discurso. Cómo realizar una actividad, utilizar un soporte, como por ejemplo aquí el televisor, participación del público, la representación de algo. Claramente no tenemos que utilizar todas las herramientas. Tenemos que saber utilizar la herramienta adecuada en el discurso adecuado, frente al público adecuado, en el momento adecuado. Es decir, un correcto discurso, el buen trabajo de un gran orador va a ser saber seleccionar las distintas herramientas que le van a servir para poder llevarlas a su discurso determinado frente a un público determinado, en un contexto determinado, puntualizado, para poder llegar con su mensaje, para poder lograr su fin, su intención. Y por último, en el momento del cierre, ya para finalizar, en el fin del cierre, y para ir concluyendo, necesitamos anticipar el cierre, por ejemplo, con frases para ir terminando, para concluir, para cerrar, lo último que voy a decir, entre otras frases que podemos utilizar también una frase de impacto, una cita o incluso una pregunta reflexiva. Esto también son herramientas que vamos a utilizar y que tenemos que tratar de optar por la herramienta adecuada y, como ya he dicho, en el momento adecuado para nuestro discurso determinado, frente al público determinado y el contexto determinado. Espero haber sido claro con estas dos divisiones de las etapas del discurso y los momentos del discurso. Cualquier consulta a su disposición y muchas gracias.